Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, paisanos, amigos todos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí en Angangueo, en dos eventos muy simbólicos, muy emotivos. El primero lo tuvimos hace un momento en la plaza, ahí justo en el centro de Angangueo, cuando finalmente ya declaramos Angangueo como pueblo mágico y esperemos que eso sea un buen destino para el turismo nacional y para el internacional también. Y que es la entrega de viviendas a familias que resultaron damnificadas en aquel mes de febrero de 2010. Qué día, como bien comentaba el secretario de Desarrollo Social, qué día tan difícil, qué angustia de las familias. Todavía recuerdo, pues desde luego todos ustedes, amigas, amigos, que estaban con sus viviendas, muchas tiradas de plano se las había llevado el río, otras a la orilla del río, que era ya inimaginable que volvieran a vivir ahí. Había que mover a todos y había que moverlos a un lugar donde se quisieran mover. Ya veo por qué sí se está moviendo, pues estas casitas sí están muy bonitas, la verdad. Por ahí alguna señora que visité me decía, pues aquí ya queremos, gracias porque ya tenemos nuestro techito. Digo, pues techito, pues así que techote, ¿no? Porque son casas muy bonitas, la verdad, de un desarrollo muy bien, bueno, muy buen hecho, muy bien diseñado. Bien se nos explicó que quien diseñó esto acaba de ganar un premio internacional de arquitectura y me parece que es muy importante este acto. Hay que recordar lo que pasó en ese febrero. En 4 días cayó 20 veces más agua de todo lo que llueve en un mes de febrero. 20 veces más que todo lo que llueve ordinariamente en un mes, cayó en un solo día. Obviamente, pues cientos de familias de Angangueo perdieron sus casas o las vieron severamente dañadas. Y además, como bien decía el gobernador, hubo afectados en otros municipios, en Ocampo, en Tiquicheo, ahí se rompió un puente, recuerdo, en Tiquicheo, creo que hoy estuvimos hoy en Tiquicheo, por cierto, para inaugurar un nuevo cuartel, allá un cuartel para las Fuerzas Armadas en Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan, Tuzantla, Ciudad Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro. Y nos comprometimos a trabajar junto con el gobierno estatal para superar la emergencia y reconstruir la infraestructura y las viviendas. Se trataba de rehabilitar o reconstruir la infraestructura afectada, hacer y entregar viviendas a los habitantes afectados de Angangueo y desde luego, pues reanudar y reencauzar la vida ordinaria de la gente que había sufrido. En estos 2 años, amigas y amigos, y ya nos explicó muy detalladamente Heriberto Félix, el secretario de Desarrollo Social, todas las penurias y los obstáculos que se tuvieron que enfrentar para poder hacer este desarrollo. A veces quien más tiene que ayudar es quien más estorba, desgraciadamente fue el caso. Y sin embargo se pudo ya reconstruir, la verdad, Angangueo, y quedó, a mi juicio, con el esplendor de siempre y hasta más bonito que antes. Y este barrio La Monarca, pues ahora sí que mucho más bonito, con todo respeto se ha dicho, que muchas de las casas que fueron destruidas por la inundación. ¿Qué se hizo en estos 2 años? Con agua, por ejemplo, para evitar que el río Angangueo se vuelva a desbordar aunque llueva todo lo que tenga que llover. Construyó muros de protección en los márgenes, realizó acciones de desasolve, limpieza y rectificación del cauce y le puso concreto al cauce del propio río Angangueo para que no provoque esos rompimientos, esos hundimientos, esos deslaves tan violentos como los de aquel día. Y luego, entre Comunicaciones y Transportes, Sedesol con Agua Semarnat, estuvieron reparando, reconstruyendo caminos, carreteras, puentes, pasos peatonales y calles en los municipios afectados que ya mencioné. Obviamente, también la Comisión Federal de Electricidad, Sedesol y Conagua, estuvieron rehabilitando las redes de agua potable, electricidad y drenaje que estuvieron averiadas. La Secretaría de Economía, la del Trabajo y Previsión Social y el FONAES entregaron apoyo para proyectos productivos y micronegocios y estuvo dando empleo temporal, así como becas de capacitación para el trabajo a la gente en aquellos días. La Sedesol estuvo manteniendo albergues que hospedaron y dieron de comer semanas y quizá meses a cientos de damnificados. La Cruz Roja y el Monte de Piedad también financiaron
el reparar algunas escuelas que habían sido afectadas, y en fin, y se construyeron estas magníficas viviendas. Hay que decir que en estas obras y acciones, lo que hemos invertido para Angangueo, con el Fonden y los fondos federales y los estatales, son más de 1,000 millones de pesos, 1,128 millones de pesos, de los cuales, pues dependía de las tareas, de los cuales en esto de las obras, los ríos, etcétera, ponía el gobierno federal. En esto de las casas, por ejemplo, hay que reconocer la muy valiosa y además mayoritaria aportación del gobierno de Michoacán, porque le tocó hacer todo pues ahora sí que las calles y el desarrollo, ¿no? Porque el gobierno federal no puede directamente hacer lo que se llama urbanización, y por eso la inversión es mayoritaria del gobierno, pero ya junto el gobierno federal compensó, aparte de que puso 90,000 pesos para cada casa, el resto las pagó el gobierno del estado nuevamente, con lo cual yo le agradezco mucho pues al gobierno de Michoacán el empeño por dotarle a los michoacanos de estas bellísimas casas. Miren, me ha tocado entregar muchas casas, muchas de damnificados. No es por nada, paisanos, pero estas son las más bonitas de todas. Hasta parecen de... hasta parecen de fraccionamiento, de esos muy elegantes que pues por ahí venden. Me da mucho gusto, son casas muy hermosas, me alegra que las casas alegren el entorno. Hay casas que inevitablemente destruyen el entorno, visualmente son, pues imagínense en este paisaje, y estas casas finalmente son armoniosas y van a construir una comunidad digna. Yo quiero pedirles, amigas y amigos, que recuerden que lo digno de una comunidad no son solo las casas, son y sobre todo las familias, las personas. Así que ahora que ya tienen una casa digna, eduquen a sus hijos en el respeto a los demás, en el respeto a los vecinos. Eduquen a sus hijos y ustedes mismos empeñense en ser una comunidad participativa, encargarse de los problemas de la comunidad, buscar soluciones para la comunidad, cooperar para las cosas que necesite la comunidad. Ya debemos dejar de ser a veces esas colonias o barrios donde estamos divididos entre todos y como si no dependiéramos unos de otros. Yo recuerdo alguna broma que se decía cuando México tenía 70 millones de habitantes, se decía que México era un país geográficamente dividido entre 70 millones de mexicanos. Y efectivamente parecía que no estamos acostumbrados a trabajar, a jalar juntos, a hacer comunidad. Hagan comunidad aquí en el barrio La Monarca. Estas casas son, desde luego, un esfuerzo que hace México a través del Fondo Nacional de Desastres, a través de Sedesol y sobre todo a través del gobierno del estado de Michoacán, que puso, considerando pues el desarrollo urbanístico, la mayor parte de este magnífico desarrollo. Qué bueno que sea así. Hoy, por cierto, que nos reúne lo que yo llamaría el final feliz de lo que fue un desastre natural de febrero de 2010, en donde por desgracia sí perdieron la vida algunos paisanos en aquel derrumbe. Recuerdo haber estado con los familiares que todavía tenían la esperanza de rescatar a quienes estaban abajo del lodo aquella mañana triste. Esto tuvo un final feliz, que son las casas aquí en barrio La Monarca. Aquí, como dijo el secretario de Vivir, ¿qué dijiste, secretario? La cuarta parte de la población de Angangueo. Híjole, pues está interesante. Ojalá este sea un nuevo comienzo para Angangueo. Quiero recuperar, a propósito de lo que nos reúne hoy, un comentario acerca del temblor que se vivió ayer en México, y que tuvo su epicentro frente a las costas de Guerrero, entre Guerrero y Oaxaca. No sé si lo sintieron aquí en Angangueo. ¿Qué tal se sintió? Pues así como que no mucho, por lo que veo. ¿No mucho? ¿No, verdad? Bueno, pues muy bien. La que se salvaron, porque allá en la Ciudad de México sí fue de pánico, ¿no? Yo estaba en Monterrey, no lo sentí, estaba en una gira de trabajo, pero pues ahora sí que por los correos que me llegaban de mis colaboradores sí se ve que estaba la cosa muy fea. Pero afortunadamente, amigas y amigos, sí hubo algunas casas que se cayeron, sobre todo en zonas rurales de Oaxaca y de Guerrero. Sí hubo algunas gentes que se lastimaron. Hasta ahorita no me han reportado a nadie que haya fallecido, gracias a Dios, ¿no?
Pero miren, fue un temblor que es el más grave que ha tenido México desde el temblor de 1985, que fue el que acabó con una buena parte de la Ciudad de México. Estuvo durísimo, ¿no? Habría que compararlo, creo que hubo un temblor parecido en el de Mexicali el año antepasado, por ahí anduvo en esas cifras. ¿Cuánto fue, secretario, te acuerdas? ¿Será más bajo, 7.5? ¿Quién sabe? Vamos a checar. Y hay que checar también con temblores muy fuertes como el de Haití, por ejemplo, que creo que estuvo en magnitudes de ese orden, por lo menos, si no es que igual. Pero afortunadamente en México, amigas y amigos, la buena noticia es que no tenemos vidas perdidas que lamentar, ni tampoco desgracias verdaderamente sustanciales, caídas de edificios, etcétera. ¡Qué bueno! Y yo creo que vale la pena hacer algo que no hemos hecho, y es externar un reconocimiento a quienes después del temblor del 85 establecieron una nueva regulación en materia de construcciones, sobre todo construcciones altas, sobre todo en la Ciudad de México. El haber hecho nuevos reglamentos de construcción acordes con la peligrosidad sísmica, sobre todo de la Ciudad de México, fue lo que evitó, a mi juicio, la pérdida de vidas humanas. Y por lo que yo recuerdo, el autor de esa reglamentación fue el ingeniero Iriart, que fue alguna vez director de Comisión Federal de Electricidad. En paz descanse, el ingeniero Iriart fue quien hizo esa reglamentación, y aunque ya no está con nosotros, yo sí reconozco lo valioso que es un mexicano cuando hace bien las cosas en el servicio público. Su labor para tener reglamentos acordes a la sismicidad del país, creo que se llamaba Fernando Iriart, hizo posible que se salvaran hoy miles de vidas humanas ante un terremoto que con las viejas reglas seguramente hubiera tirado muchos edificios. Todavía hoy me habló el presidente de Chile, muy preocupado. Estaba él en Vietnam y me decía, Felipe, que tuvieron un terremoto terrible. Pues sí estuvo fuerte, presidente, pero afortunadamente estamos bien, no pasó nada. Oye, pero que fue de 7.9, me decía. Bueno, está la cifra 7, 8, 7, 9, pero por ahí anda. Oye, ¿qué necesitan? Tenemos hospitales móviles, ya ves que tuvimos un terremoto muy fuerte. Pues ahorita nada, presidente, estamos muy bien, pero ¿cómo no hay edificios caídos? ¿No hay hospitales que se...? Pues no, están las cosas bien y qué bueno. Así que muchas gracias, y si necesitamos algo, con mucho gusto te devuelvo la llamada a la brevedad. Qué bueno, amigas y amigos, que haya sido así, pero hoy en memoria del ingeniero Iriart y sobre todo de todos los servidores públicos que sí cumplen con su deber. Hay algunos que no cumplen, como, en fin, los que se han mencionado aquí, pero hay otros que sí cumplen y gracias a ellos quizá estamos vivos muchos. Así que, Angangueo, felicidades, disfruten sus casas, construyan comunidad, construyan una comunidad sana, amable, trabajadora, respetuosa, apegada a la legalidad, enseñen a sus hijos a ser mujeres y hombres de bien, michoacanas y michoacanos de bien, de palabra, de trabajo, de orden, porque esa es precisamente el tipo de comunidad que Michoacán y todo México necesita. Enhorabuena y disfruten el Barrio Monarca. Muchas gracias.